Las noticias alarman al jefe de la Armada Real, Winston Churchill. Durante más de 2 siglos, Gran Bretaña había gobernado los mares. Ahora, con buques para atacar al comercio y con submarinos, Hitler puede estrangular la línea de abastecimiento británica y ganar la guerra. Spey, pero el mar está muy picado para utilizar el sonar. El viaje no es infructuoso. Todavía pueden investigar el naufragio personalmente. Señores, esto es lo que haremos. Primero entrarán Senna y Mark. 1 minuto después, Héctor, Joe y yo. Nos encontraremos en el fondo de la línea. Y de ahí seguiremos todos juntos. Aunque no podemos ver al Graf Spee en el sonar, conocemos su localización por la latitud y longitud. Pero realmente localizarlo es como buscarlo sin ver. De pronto, surgido de la nada, ahí está. Mi primer contacto con él es electrizante. Solo puedo ver algunos centímetros de casco. El resto del barco desaparece en la oscuridad. Nos encontramos con una abertura grande en el casco. Las orillas tienen filo como para cortar una manguera de oxígeno. A la luz se muestran varios recipientes. Me pregunto si estas son las cargas activas de las cuales fuimos advertidos. Es hasta este momento que me doy cuenta de lo turbia que está el agua y lo peligroso que es. Y es en este momento cuando sucede. Viejas redes de pesca, invisibles en el agua turbia, están enredadas en el naufragio. Y yo quedo atrapado en las redes. Por instinto, quiero librarme rápidamente, pero trato de controlarme. Lo único que puedo hacer es quitarme las redes mientras mi pulso acelera. Aún en la muerte, el antiguo buque de guerra demostraba que podía ser peligroso enfrentarse a él. Regresaron, cuidándose de los cargueros. Hace medio siglo, buques como estos se cuidaban del Graf Spee. El buque contaba con 3 trampas, una apariencia engañosa, una bandera francesa y un avión. El Spee se acercaba a la velocidad máxima de 28 nudos, ondeando el banderín francés y presentando un aspecto de sí mismo que era casi imposible de interpretar. En ese momento, el avión era lanzado al aire. Al acercarse al barco, les ordenaba parar las máquinas y que no intentaran utilizar la radio. Si el barco no obedecía, el avión ametrallaba el puente. Cuando la tripulación estuvo a salvo, el Graf Spee envió el tiro de gracia. A bordo del Graf Spee, las tripulaciones de los mercantes eran bien tratadas. Después eran transferidas a su buque de abastecimiento. Antes de enviar un carguero al fondo del mar, la carga de arroz y aceite era rescatada. Así la tripulación india conservaba su propia dieta. En todos sus encuentros con los cargueros, el capitán del Graf Spee jamás perdió a un solo hombre, amigo o enemigo.
Este caballeroso oficial era un veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial. Su nombre era Hans Langsdorff. Langsdorff tuvo la esperanza alguna vez de ser sacerdote, pero creció a la sombra de un hombre de guerra. El vicealmirante Maximilian Graf von Spee, héroe de la primera victoria naval en la Primera Guerra Mundial. Para toda una generación, von Spee personificaba el ideal militar prusiano, un guerrero con sentido del honor. Lo que Langsdorff nunca olvidaría era la nobleza de su héroe en la derrota, en la batalla de las Malvinas. Von Spee se hundió con su buque. 2 décadas más tarde, el que pudo ser sacerdote se convirtió en capitán de un nuevo buque de guerra, el Graf Spee. Martes 4 de marzo. El guardacosta proporciona un bote para reemplazar al Gómez. La corriente es demasiado fuerte para un reconocimiento con sonar. Deciden bajar de nuevo al Graf Spee. Por primera vez recorrí la longitud del buque de guerra a partir de la proa. Conforme avanzo, veo que está increíblemente intacto. Llego a popa, pero no está ahí. El corte parece ejecutado limpiamente. El resto del barco ha desaparecido. Antes de poder seguir investigando, algo sucede en la superficie. ¿Qué pasa? Regresamos a puerto. Malas noticias. Un tanquero encalló frente a la bocana del Río de la Plata, derramando millones de litros de petróleo crudo. El peor desastre ecológico en la historia de Sudamérica amenaza a 150 kilómetros de aquí. El gobierno uruguayo llama a todos los barcos para contener el derrame. Por segunda ocasión en una semana, bajar al Graf Spee tendrá que esperar. Nos iremos. Tenemos que irnos. No puedo creerlo. Le han dado orden de regresar. El gobierno concede a Mensum 4 semanas para investigar al Graf Spee. Ahora su peor enemigo es el tiempo, no la marea. Un mes después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, el Graf Spee navega libremente. El 5 de octubre, hunde al Newton Beach. 2 días más tarde, al Ashlia. Unos días después, al Huntsman. Y al final de octubre, al Trevanion. Acechando las aguas del Atlántico, Langsdorff encontraba cargueros que eran su presa. Y él tenía una ventaja. Enigma, la máquina de códigos más secreta de Alemania. A través de ella llegaron informes de espías a bordo de los cargueros ingleses. Para atrapar a Langsdorff, ingleses y franceses prepararon 9 grupos de ataque. 25 buques de guerra intentaron cazarlo sin éxito. 16 de noviembre, el Graf Spee aparece en el Océano Índico y hunde el Africa Shell frente a Mozambique. Regresa al Atlántico Sur y 2 semanas más tarde torpedea al carguero Doric Star. Pero no antes de que éste envíe una llamada de auxilio. 9 horas después, Langsdorff tiene a la vista al carguero Tairoa y lo hunde. Pero este también envía un SOS. Las transmisiones de los 2 cargueros revelan sus posiciones y la del Graf Spee.
Las transmisiones son recibidas por el Escuadrón del Atlántico Sur del Comodoro Henry Harwood.